Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a estas clases asincrónicas sobre Hegel autor. Bienvenidos queridos estudiantes a esta nueva sesión sobre la filosofía de Hegel, sobre este curso de Hegel autor. Vamos a continuar con la discusión que veníamos llevando en las clases presenciales sobre la discusión pre-Hegel que está en el ámbito, en el preámbulo de lo que va a ser el crecimiento y el desarrollo de la filosofía hegeliana. Hoy debemos entonces discutir sobre dos puntos. La primera parte, la discusión sobre los tres anti-ilustrados, estas tres filosofías que son una crítica vehemente a la filosofía de Kant, interludio entre el final de la filosofía del siglo XVII, perdón, 18, es decir, estos últimos 25 años de ese tercio de 1700, en donde hay una discusión muy fuerte, muy seria sobre las presunciones y las pretensiones del proyecto crítico, del proyecto de la filosofía crítica. Y la segunda parte de este texto, de esta sesión, será discutir sobre el idealismo, qué demonios es el idealismo y cómo a partir de estas tres filosofías, de estas tres críticas vehementes sobre el proyecto crítico, que de los anti-ilustrados, estamos hablando, cuando decimos anti-ilustrados, estamos hablando de Harman, de Herder y de Jacobi. Van a aparecer también tres mosqueteros, ¿verdad? A partir de esas tres aparecerá la filosofía idealista, el idealismo alemán, lo que se conocerá como el idealismo alemán en su sentido duro, y serán tres mosqueteros también, y será Fichte, Schelling y Hegel. Entonces, lo que hoy pretendemos hacer en este audio es intentar discutir, desplegar estos conceptos que ya ustedes leyeron en la lectura asignada. Bien, habíamos discutido sobre las pretensiones del proyecto crítico de Kant, ¿no? Cada vez que hablamos de la filosofía crítica estamos hablando de Kant. Kant, en su crítica a la razón pura, establece entonces el límite del conocimiento, establece el reino de la verdad, en qué se basa, en qué consiste el reino de la verdad, y nos permite dar un objeto a la filosofía, le da el objeto principal a la filosofía. ¿Cuáles estas tres opciones, tres formas? Pues bueno, será evidentemente la eliminación, la supresión de una especulación sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de lo divino y sobre la naturaleza del alma. Con los dos, con la crítica en las aporías de la razón, hemos Kant da como resolución que no es posible seguir especulando sobre la naturaleza de lo divino ni sobre la naturaleza del alma porque no se sostiene. Tanto el juicio, los juicios que ya habíamos comentado, los silogismos que ya habíamos pretendido para conocer estas ideas a priori solo con la razón, que es la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma, no es posible, primero por un paralogismo y segundo por esta suerte de contradicción a la cual llega, esta ilusión a la cual llega la razón, en donde cualquiera de las dos tesis, la tesis o la antítesis, son absolutamente válidas. Sin embargo, con las analogías de la experiencia, Kant sí da la posibilidad de que el mundo sea conocido. Es decir, solo el conocimiento, solo lo verdadero, el reino de la verdad, está entonces en el ámbito de los objetos físicos, de la experiencia física. Solo en el transcurso, en el desarrollo de la ciencia empírica, física, hay un desarrollo de la verdad. Se puede conocer la verdad y se puede conocer realmente aquello que tomamos, aquello que aprendemos de allí. Entonces, no hablamos con verdad, no hablamos en el ámbito de la verdad cuando discutimos sobre la naturaleza del alma, ni cuando discutimos sobre la naturaleza de Dios, pero sí la del mundo. La de los fenómenos físicos, cuidado con esto, no hay una sustanciación del mundo, del cosmos, no hay una sustancia del cosmos, no se puede pensar al cosmos en su totalidad. Por cierto, la,
este anhelo, este empeño de los últimos físicos matemáticos de tratar de darle razón a eso, ¿no? De darle razón al universo como idea general. Ya Kant lo había dicho que eso no era posible. Podríamos darle razón a fenómenos aislados particulares, pero no a la totalidad. Kant también elimina esta idea. No se puede hablar del mundo con verdad, pero de fenómenos particulares. No se puede hablar del mundo como idea, como universo, como sustancia única de todas las cosas. Entonces, a partir de esto, el proyecto crítico va a dejar al mundo filosófico, le va a dejar a la filosofía un legado. ¿Cuál es el legado? Pues bueno, que no se puede pensar sobre la naturaleza del alma, que no se puede pensar sobre la naturaleza de Dios y que solo podemos hablar con verdad de los fenómenos físicos. Esto evidentemente en el entorno de la filosofía causa un malestar enorme, primero de los propios que siguen a Kant, como a los propios seguidores kantianos, como de los críticos de Kant. El proyecto de la crítica de la razón pura se viene abajo, se dinamita, se implosiona, precisamente porque hay una resistencia enorme a tratar de conseguir, de seguir la teoría. En principio, esta distinción fenómeno-nóumeno, que precisamente o era obligada para Kant, es que si no hay noumeno no podemos hablar del fenómeno. No solo el fenómeno es posible hablar cuando hay un noumeno, pero del noumeno no puedo conocerlo, aunque lo conozco porque no puedo conocerlo, ¿no? Si hay una característica que tengo el noumeno, que es que no puedo conocerlo, pues ya tengo una característica que no lo puedo conocer, ya lo estoy conociendo. Pero bueno, más allá de esta contradicción, de esta discusión del fenómeno del noumeno, el ámbito filosófico, la comunidad filosófica empieza a criticar a Kant. Y uno de los más importantes eh, contradictores, uno de los grandes refutadores de la filosofía kantiana, pues evidentemente será su amigo Herder. Herder es el filósofo que vamos a conocer por ser además uno de los primeros botánicos, uno de los primeros que recorre el mundo para tratar de ver cómo el mundo es. Escribió un libro sobre la idea del género humano, ¿no? Que sería uno de los primeros humanistas alemanes, uno de los primeros que intenta descifrar el concepto de humanidad, y es alguien muy teísta. Herder empieza, que además tenía una relación con Kant muy cercana, muy estrecha, pues bueno, se da cuenta de lo absurdo que es la proposición de la filosofía crítica. ¿Por qué es absurdo? Bueno, porque no hay explicación de cómo la razón tiende hacia lo incondicionado si ella lo único que hace es condicionar. ¿Cómo la razón va a querer lo incondicionado? ¿Cómo la razón pretende, aspira a lo incondicionado si ella siempre está condicionando? Y esto hay un gran problema que es conocer a Dios. Pero ¿cómo no podemos conocer a Dios racionalmente si Dios es pura razón? En este sentido, no hay posibilidad de un libre arbitrio, que es lo que pretende Kant. Trata de emparchar el problema de la libertad, permitiendo una autonomía. No es la libertad solo es posible en la medida que hay un incondicionado que permite generar causas en el mundo, que permite darle sostén a este concepto tan fundamental en, además, el cristianismo, que es lo que a Herder le duele, pero más aún en un mundo en donde se están implantando, donde se están sembrando las primeras repúblicas de, del mundo, donde el reino del derecho, el reino de la libertad se está estableciendo. Y Kant, que en la crítica de la razón pura deje este problema de esta manera, hace efectivamente se quiebre la concepción que venía dándose y que se quiebre la tradición, que la tradición empiece a molestarse. Este filósofo Herder, que además, como ya he dicho, es un anti-ilustrado, significa que este señor no estaba a favor de la Revolución Francesa, sí estaba a favor de una religión que fuera universal, de una religión que permitía explicar qué era el género humano. No podía permitirse que efectivamente Dios
no existiera, que no pudiésemos conocer verdaderamente a lo divino, la naturaleza divina, tal como Kant había concluido. Entonces, efectivamente, este problema para, para, para Herder, que además Herder tiende hacia lo espinociano, pues hace que empiece a criticar a Kant fervientemente. Hay unas cartas que se publican y es el primer crack que empieza a recibir la filosofía kantiana. Hartmann será el filósofo que criticará a Kant diciéndole que además ha generado una filosofía que es primero psicologista en la medida en que solo se sostiene en el yo, en las representaciones, pero además que reduce a la razón, a lo racional, a un mero lenguaje. Y que las categorías del entendimiento no son más que puro lenguaje y que en el fondo lo que ha hecho es reducir lo filosófico a una cuestión de pura lengua, de puro lenguaje, de puro formalismo. Hay un odio gnóstico por la materia y un amor místico por la forma. Y de esta manera lo que está haciendo es matematizando, en todo caso no sería matematizar, ¿no? Sería aritmetizar, ¿no? Con la aritmética construir la razón, envolver a la razón con la aritmética y dejarlo en un proceso formalista, en donde ha separado entonces la pregunta por la realidad y ha dejado a la filosofía en un mero juego de formas. En un mero juego de formas que son místicas porque no tienen sustento, sino son un desarrollo puro de el yo, pero el yo como condición psicológica y no el yo como una sustancia, que efectivamente es la gran crítica kantiana, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de alma porque alma es un paralogismo. Entonces, en el fondo, lo que ha hecho es hacer que la razón, la naturaleza de la razón sea el despliegue de puras formas a priori. ¿Y qué son estas formas a priori? Sonidos y letras. En el fondo, ¿qué es la existencia para Kant? Un juicio nada más. ¿Y qué es las categorías? ¿Cómo se articulan los juicios? Entonces, en el fondo, la filosofía se termina convirtiendo, para Hartmann, estamos hablando de la discusión que tiene Kant con sus contemporáneos, en un mero hecho, en un mero juego de letras, en un mero juego de lenguaje, una mera analítica, no por casualidad. No por casualidad, imagínense cómo los alemanes estaban tan activos que ya veían de por medio lo que se iba a convertir el kantismo. El neocantismo tiene que ser el padre legítimo de la analítica, pero es lógico además, absolutamente lógico. Y este formalismo, estos anti-ilustrados lo veían terrible. No porque eliminaba la posibilidad de una religión, que además Kant es sumamente respetuoso con esto. No hay manera de eliminar la religión ni la religión del Estado. Para Kant eso no hay ningún inconveniente. Lo que les molestaba a estos antiilustrados era el hecho de que se quedaran sin fundamento, de que la religión se quedaba sin fundamento. Y fundamento teórico, cognoscitivo. Entonces, no se sostenía para Hartmann el proyecto crítico precisamente porque lo que hacía era reducir a la razón a un mero hecho del lenguaje, a un mero hecho de palabras, que parecía que Kant lo que estaba buscando era un lenguaje universal formalista que permitiera a la razón estructurar sus conocimientos, que además eran conocimientos que no daban con la respuesta, no daban con las cuestiones más importantes de la vida, sino a un mero hecho, a un mero modelo matemático, ¿no? Ya sabemos que hablar de matemática es un problema, porque matemática es muy amplia. Aritmética, geometría, ¿no? A un mero juego geométrico y aritmético, en donde no importaba el mundo, sino que la coherencia interna de ese modelo. Entonces, para Hartmann no había cabida, que el proyecto no había nacido muerto y que abortó, que había que abortar este esperpento porque no había fundamento y porque reducía la razón a un juego de matemática, a un juego formalista que además ni siquiera tenía principio, ni siquiera tenía sostén, ni siquiera tenía un desarrollo fundamental porque no se sabía de dónde salía este lenguaje. Efectivamente la razón son puros juicios, sí, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es el sostén de esos juicios? Entonces, Hartmann es el segundo crítico del proyecto kantiano, del proyecto crítico anti-ilustrado.
Y finalmente tenemos la discusión que hará Jacobi. Jacobi va a pasar a la historia, no solo porque es el que acuña la palabra nihilismo, como ya les había adelantado, sino que además es el filósofo que dice, muestra aquella metáfora con su amigo Lessing. Lessing era un ferviente espinociano que vivía en Alemania y empieza a cartearse con Jacobi, pensando que Jacobi también era espinociano, y las cartas terminan haciendo una refutación muy firme contra la filosofía de Spinoza, porque Jacobi era un teísta, era un filósofo dedicado necesariamente al fundamento de la religión y que veía en todos un enemigo, casi que era el vicario del catolicismo en Alemania, o del cristianismo, para no meternos en problemas, del cristianismo en Alemania. Y Jacobi veía que la Revolución Francesa, que la filosofía ilustrada era uno de los enemigos más grandes a el fundamento de lo divino y del orden divino que se imponía en la naturaleza, eh, y veía en estos filósofos, en Spinoza sobre todo, un terrible, que no era un filósofo ilustrado, pero era un terrible enemigo y que iba a traer una filosofía que era contraria a la que él defendía. Este debate entre Jacobi y Lessing pasa a la historia porque ahí es donde aparece la famosa metáfora de que Spinoza era un perro muerto en la cuneta de una calle. ¿Qué es lo que ocurre con Jacobi? Jacobi entiende entonces que esta filosofía spinoziana y esta filosofía que pretendía instaurarse en Alemania, Alemania todavía no había llegado a la contemporaneidad de la filosofía, no era liberal, no había un propósito, no había una discusión liberal ni había una discusión empirista, ¿no? Hume, Locke, eran discusiones que se estaban dando en Inglaterra, pero no en Alemania. Alemania se había resguardado de esta discusión, y quien introduce estas discusiones es precisamente Kant, con el famoso sueño dogmático, ¿no? Levantándose de ese sueño dogmático. ¿Y qué ocurre? Ocurre que estas filosofías empiristas siempre van a instaurar un naturalismo, un intento por pensar que todo es natural y que como todo es natural, todo se puede resolver, todo se puede discutir, todo se puede explicar desde las mediciones naturales. En realidad hay una evolución progresiva en donde discursivamente la razón solo le queda medir la naturaleza, y le queda medir la naturaleza solo y únicamente para dominar a la naturaleza, que era precisamente el proyecto empirista, desde Bacon, Hobbes, Hume, Locke. Todos tenían una especial especulación sobre la naturaleza precisamente para saber cómo dominarla, y no por casualidad el ejército y la naval británica llegó al sitio donde llegó. Ahora, para Jacobi, entendía que Alemania tenía que resguardarse de estas filosofías y veía que todo nihilismo, es decir, todo naturalismo, es decir, todo aquello que todo se puede descubrir a través de la razón, a través del discurso racionales de la razón, y que todo se podía, y que esos discursos de qué trataban, bueno, del método, de la medición y de la medición natural, que con la matemática, con la aritmética y la geometría, ya sabemos que con la aritmética y la geometría nosotros podemos descubrir todos los misterios de la naturaleza. Todo naturalismo es nihilismo. Nos lleva a desmontar esta idea fundamental de que la naturaleza es criatura, de que la naturaleza es producto de que de un Dios que nos revela la verdad. Entonces, no hay que ser racionales, o mejor dicho, que esta racionalidad empirista, esta racionalidad que además es la que sustenta el señor Kant, ¿verdad? Kant es un filósofo ilustrado del siglo XVII que ha dicho que no se puede hablar del alma, que no se puede hablar de Dios, que si el que lo haga está o desarrollando un paralogismo o hablando tonterías, porque es una ilusión la sustancia, y que lo único que podemos conocer son los fenómenos físicos a través de las representaciones. Bueno,
es un naturalista. Podríamos decir que Kant en este sentido entonces aboga, está más inclinado hacia un naturalismo. Y Kant y Jacobi, vicario del cristianismo, va a decir que esto es nihilismo, que esto nos va a llevar a una filosofía laica que nos lleva, que entramos en un tobogán que desemboca en que todo vale lo mismo, en que nada vale nada y que no es importante nada. Y que lo importante entonces de esto es que nos lleva, porque además el problema final, si todo es naturaleza, es que todo es determinismo y no hay libertad. Jacobi es el vicario del cristianismo porque quiere salvar a la libertad del determinismo fatalista que nos lleva a pensar que somos seres biológicos, que somos seres de puras reacciones químicas, que usted no tiene reacciones, que usted no puede ser algo más que reacciones químicas. ¿Por qué? Porque usted es mero, una mera pieza de naturaleza, una mera pieza dentro de un cosmos en donde usted está reaccionando. Si usted es eso, entonces usted es lo que está en el ámbito de la determinación y por lo tanto usted no tendrá libertad. Y que la única manera de hablar de libertad en la filosofía es dando un salto de fe. Otra gran acuñación literaria, ¿no? Dar el salto, el famoso salto. Por cierto, que la película Inception habla muchísimo de este salto. El salto de fe no es más que aceptar, ¿no? Que existe un ser, una causa inteligente y personal que ha creado el mundo y esa causa inteligente que es personal es lo que crea, ¿no? Lo que produce esta individualidad que soy yo y yo solo puedo ser obediente a esa causa. La razón afirma lo que el entendimiento niega, va a decir el señor Jacobi. El entendimiento niega a Dios, pues la razón lo afirma. Y si el entendimiento niega la libertad, pues la razón tiene que afirmarla. Y Jacobi será entonces el primero que va a entender que este determinismo termina en un fatalismo y un ateísmo, y que ese ateísmo y ese fatalismo va a desembocar en que los hombres no crean en nada, que no puedan tener fe, hacer al mundo laico. Y este mundo laico pues no tiene nada de bueno, no tiene nada de próspero. Para Jacobi va entonces a crear una empresa sobre una empresa que es criticar a Spinoza, eliminar toda posibilidad de que Spinoza sea el filósofo la filosofía, perdón, que le haga rival a Kant y hará que Kant, será el primero que dirá que Kant es un naturalista como Spinoza y que Kant tiene algo de Spinoza. Por cierto que Jacobi, que gozaba de mucha popularidad y además gozaba de protección de los principados y de los obispos, pues quien estaba en boca de Jacobi era básicamente alguien que iban a guillotinar. En Alemania no había guillotina, pero sí había desprecio social y había una forma de sacarte del ámbito científico. Por cierto, en el momento en que Jacobi sentencia a Kant de esa manera, Kant rápidamente le escribe a Jacobi y le dice que no, que por Dios, que él estaba, que jamás y nunca, muy cobarde, el filósofo alemán, que bueno, que Kunifer no queda en Alemania, Kunifer queda en Rusia, pero bueno, luego hablaremos de eso. El hombre sale corriendo con mucho miedo de que lo sacaran de la universidad, que perdiera el prestigio que tenía, y va y le escribe a Jacobi que no, que cómo era posible, que él no era alemán, que no le gustaba Spinoza, que era un asqueroso Spinoza, que cómo era posible, que su filosofía no tenía nada que ver con Spinoza, y niega completamente algún tipo de influencia. Por cierto, lo hace de una manera cobarde, pero lo hace de una manera además fundamental. Es cierto, Kant no tiene nada que ver con Spinoza. El que le diga que Spinoza y Kant tienen algún tipo de relación, pues no tiene ni idea ni de Kant ni de Spinoza. Pero bueno, luego lo hablaremos. En todo caso, Jacobi es el tercer gran filósofo anti-ilustrado que quebrará entonces con esta filosofía que pretende instaurar una disyunción, o ciencia o religión. La ciencia es este entendimiento que ve que todo es natural, que todo es un fenómeno natural, físico, el cual solo se puede explicar y comprender a partir de causas, a partir de reglas que establezco con las herramientas que tiene el entendimiento.
medición, aritmética, geometría. Y que la razón es el estadio de la razón en donde hay pura especulación. Y esta especulación no se sostiene sino en la revelación que permite Dios, que da posibilidad a Dios, que ha abierto Dios para que nosotros demos ese salto de fe. Que si no hay razón, no hay libertad, dice Jacobi. Y que si nos sostenemos, si el mundo se queda, si hacemos caso al proyecto crítico, pues entonces vamos a desembocar o en una filosofía del lenguaje, o vamos a desembocar en un positivismo en donde solo vale la matemática, solo lo matemático es lo verdadero, y que nos va a dejar sin libertad. Este era el gran riesgo que veía Jacobi en esta filosofía kantiana. Luego se hace las paces con Kant, porque Kant va y le jala ciertas partes anatómicas del cuerpo y deja a Kant tranquilo, pero el señor Jacobi va a luchar contra todos. Por cierto, Jacobi es el primero que dice que esta filosofía es perniciosa para Alemania. Y así entonces cerramos este combo de filósofos anti-ilustrados, que en realidad eran filósofos que estaban sostenidos, aferrados a una tradición, a esta tradición luterana, en donde hay un peso fundamental a qué, al orden establecido, que existía un orden político, social, cultural, solo y gracias a este establecimiento de la religión, que la religión era lo que le daba sostén, era la columna vertebral de la sociedad alemana, y que si lo perdía por estas ideas nuevas, novedosas, iban a romper el orden, la estructura social. Era lógico que salieran reaccionariamente, la reacción ante una filosofía que era ajena además a la estructura social cultural de la vida alemana. Por cierto, que además tenía algo de lógica, una revolución política eminentemente social, es decir, es cambiar las estructuras de políticas, y además cambiar la estructura social, podía generar un caos, podía generar una anarquía. Y además tiene todo el sentido del mundo. Eh, en Venezuela, por cierto, en 1800, en la época de 1800, 20 años a nuestra disposición, 30 años a nuestra disposición, en Venezuela no se eliminó la estructura social, no, la revolución de independencia no rompió con el ordenamiento social que tenía Venezuela, que era una sociedad de castas y una sociedad eminentemente racial. Quien elimina esta estructura, a pesar de que políticamente reestructuramos la nación, nos hicimos independientes y nos dimos algún tipo de formalidad legal a la nación, la estructura social seguía estando estructurada bajo las castas coloniales. Es después de la Guerra Federal que Venezuela se reestructura políticamente. Entonces, sí, efectivamente no era nada fácil, no era nada fácil pensar que unas ideas que venían de afuera, que eran francesas, que habían dado algún tipo de resultado en un país extraño, y podían cambiar la estructura social política de una nación, más de una nación que ya funcionaba, que tenía milenios funcionando. Es que hay que recordar que Alemania no es un estado, Alemania es una nación, no una lengua, que además es una lengua solo y únicamente gracias a la Biblia. La Biblia es lo que estructura al alemán. No existe el alemán, no existe. Los primeros escritos en lengua alemana son escritos rarísimos de 1300. Alemania es una nación que apenas está emergiendo en Europa, que eran unos animales, una gente bárbara, inculta, que no se habían acercado a Roma, que no habían estado cerca de la civilización como alemanes. Más se hablaba, la gente culta hablaba en latín y no en alemán. El alemán apenas era esta filosofía rara, esta cosa rara que podía tener filosofía. Bueno, Leibniz es el primero que dice, le preguntan a Leibniz que por qué no escribía en alemán, y decía, bueno, es que esa lengua no sirve para filosofar, la filosofía se hace en francés. Bueno, ya sabemos qué tan equivocado estaba, pero bueno, no importa. En todo caso, Leibniz no escribe en alemán, no puede filosofar en alemán porque era una lengua que todavía no había nacido, que no se había desarrollado. Y quien desarrolló, quien le dio estructura a esta lengua es
el luteranismo. Es nada más y nada menos el protestantismo. Quiere decir que es casi sangre, es casi, o sea, estructurar, cambiar esta estructura social, política, cultural, era casi que era un atentado contra la misma, contra lo que se había constituido. Y era lógico que aparecieran estos filósofos, aparecieran estas filosofías rabiosamente, reaccionariamente contra un proyecto que pretendía sustantivar, ¿no?, lo que ya era una realidad. Vamos a dejarlo hasta acá y voy a mandar otro audio sobre la segunda parte de este audio, que sería el idealismo, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos del idealismo alemán? Este idealismo que nace a partir de esta discusión, porque ¿qué ocurrirá con esta discusión anti-ilustrada? Bueno, que será la forma más vehemente, más crítica, más aguda para criticar a Kant, para mostrar las falencias del proyecto crítico, pero al mismo tiempo como el resultado de estas tres filosofías va a permitir entonces una nueva. Por eso uno no sabe para quién filosofa. Estos filósofos discutieron analíticamente todas las falencias de Kant y se las dan a quienes quieren continuar ese proyecto, quienes consideran que el proyecto hay que arreglarlo. Y esos son Fichte, que será el más cercano a Kant y será una inversión precisamente de Spinoza, ¿no?, hacer que la sustancia sea sujeto. Schelling, que va a decir curiosamente que todo es naturaleza, que la naturaleza es fundamental para conocer la realidad. Y finalmente un Hegel que no por casualidad hará una ciencia de la lógica como la estructura que tiene la razón para desarrollarse. Bueno, ya lo veremos en las subsiguientes clases.